Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec, Javier Ponce Formación Técnica Sociedad Limitada. Vamos a hablar en este vídeo de las novedades respecto a las salidas de gases establecidas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE 2007. Esta ha sido una de las principales novedades que ha tenido este reglamento, pues a partir de ahora todas las salidas de gases deben de subirse a la cubierta, tanto para instalaciones centralizadas como para instalaciones individuales. Ya hubo problemas con instalaciones alimentadas por calderas atmosféricas. El RITE del año 98 obligaba a colocar un sensor antirrevoco en la base del cortatiro. Entonces ya al aparecer bloqueos en este tipo de generadores atmosféricos, pues se cambió el sistema de generadores a generadores de tipo estanco. Generadores estanco que evitan problemas como el que se ve aquí en la imagen, donde hay una caldera atmosférica y cuando funciona la campana extractora que está a su izquierda, el humo no sale por la chimenea, sino que sale por el cortatiro y va buscando la campana de gases, con el consiguiente peligro de intoxicación del monóxido en el ambiente. Materiales que deben de formar parte de la salida de gases. Hay un marcado de las chimeneas. La designación de una chimenea tiene que ser conforme a la norma europea armonizada UNEEN 1856 parte 1 o 1856 parte 2. En este marcado que debe de llevar la chimenea deben de venir distintos indicativos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Por ejemplo, la temperatura máxima nominal de funcionamiento de la chimenea en grados centígrados. Por ejemplo, podría venir marcada con T450. Esa chimenea podría llegar hasta 450 grados. El nivel de estanqueidad, que podría ser N1 para funcionamiento en depresión o tiro natural, o por el contrario, si la chimenea es sobrepresionada, podría venir con el marcado P1 o P2 en función de la presión positiva que haya dentro de la chimenea, o bien H1 o H2 para chimeneas sobrepresionadas de alta sobrepresión, hasta 5000 pascales. Podríamos tener también tenemos un marcado de si puede funcionar en condensación o no. Si la chimenea viene marcada con una W, la chimenea es resistente a las condensaciones. Si viene marcada con una D, la chimenea no es resistente a las condensaciones. Las chimeneas deben de ser probadas su resistencia a la corrosión por cualquiera de los ensayos V1, V2 o V3, 3 métodos de ensayar la corrosión en un laboratorio, o bien una certificación del fabricante, en cuyo caso vendría marcada como VM, en el cual el fabricante se responsabiliza de su chimenea a la que no le ha realizado ningún ensayo de corrosión. Otra parte del marcado establece el material y el espesor, por ejemplo L50-040. Los primeros dos dígitos, por ejemplo L20, corresponden a acero inoxidable IC 304. L30 corresponde a acero inoxidable IC 304L. L40 corresponde a acero inoxidable IC 316 y L50 corresponde a acero inoxidable IC 316L. Los tres últimos dígitos corresponden al espesor del material en décimas de milímetro, por ejemplo 0,40, 0,4 milímetros de espesor. Luego viene el marcado la capacidad que tiene la chimenea para resistir el fuego de hollín. Este puede ser G si la chimenea es resistente al fuego de hollín, o bien O si la chimenea no es resistente al fuego de hollín. Y una distancia entre paréntesis donde se establece la distancia mínima entre la pared exterior de la chimenea y los materiales combustibles adyacente a ella en la instalación.
Veamos todo el marcado. En una chimenea vendrá indicado, por ejemplo, chimenea EN 1856 parte 1. Ese es el número de norma bajo la cual ha sido fabricada. T160, nivel de temperatura de la chimenea. N1, chimenea en depresión, o bien por tiro natural, que significa lo mismo. W, chimenea resistente a los condensados, chimenea que puede trabajar con vapores húmedos. V2-L50040, V2 que la chimenea ha sido probada, L50 IC 316 de la mayor calidad de acero y 0,40 milímetros de espesor que tiene la chimenea. Si viene marcada con una O, es que la chimenea no es resistente al fuego de hollín interior y la distancia a cualquier material combustible, pues en este caso 0 milímetros. También se permiten soluciones basadas en la norma tecnológica de la edificación ISH 74 para chimeneas comunitarias atmosféricas. No se utilizan, pero podría hacerse un zoom para chimeneas atmosféricas. Recomendamos mejor hacerlo con chimeneas metálicas que tienen más tiro, se calientan más rápido y su funcionamiento pues está más garantizado. ¿Cómo elegimos la chimenea adecuada? Vamos a ver, la chimenea debe de venir con su marcado. La designación de la chimenea tiene que ser conforme con la norma UNEEN 1856-1. Hemos de tener cuidado con la temperatura máxima de utilización de la chimenea. No debe de ser inferior a la temperatura de salida de los humos, con el funcionamiento de la caldera máxima potencia. Los fabricantes nos dan la temperatura de salida de los humos de las calderas, pues nosotros estaremos simplemente por encima de esta temperatura. Para calderas que trabajen en presión negativa, en depresión por tiro natural, la designación será al menos N1. Para calderas que trabajen en presión positiva baja, inferior a 200 pascales, la designación será P1 o P2. Para generadores que trabajen en presión positiva alta, de 200 a 5000 pascales, la designación debe ser H1 o H2. Si la chimenea debe de ser resistente a los condensados, la designación será W. Si las chimeneas son si las calderas son de condensación, la chimenea debe de ser resistente a estos condensados. Si se va a utilizar como combustible gas o gasóleo, la pared interior debe ser inox IC 304. Si se va a utilizar como combustible fuel o combustibles sólidos, por ejemplo, la biomasa, la pared interior debe de ser de acero inoxidable IC 316. Si la chimenea va a trabajar en húmedo, con condensación, lógicamente la pared interior debe de ser IC 316. Para diámetros interiores de hasta 300 milímetros, el espesor del acero debe de ser al menos 0,4 milímetros. Para diámetros interiores de 301 a 600 milímetros, el espesor del acero debe de ser de 0,5 milímetros. Y para diámetros mayores de 600 milímetros, el espesor de acero deberá de ser de al menos 0,6 milímetros. ¿Qué nos dice la reglamentación? Veamos primero el reglamento de gas. El reglamento de gas, en su instrucción técnica complementaria número 7, nos habla de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosas. Y nos dice, con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse por la cubierta del edificio. Este reglamento, excepcionalmente, cuando se trate de aparatos estancos o tiro forzado de potencia útil hasta 70 kilovatios, así como de tiro natural para producción de agua caliente sanitaria, la evacuación de los productos de la combustión podrá realizarse mediante salida directa al exterior, a un patio o a una fachada, sin perjuicio de lo que establezca el RITE. Entonces este reglamento estaba pendiente de lo que fuera a decir el RITE, aunque con carácter general ya nos indicaba que la evacuación de los productos de la combustión, los gases, debe de efectuarse por la cubierta. Veamos qué dice el documento HS3 del Código Técnico de la Edificación sobre calidad del aire interior.
comenta: para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible, no distingue gas u otros, y del tipo de aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. Así que el camino quedó marcado ya en 2006 de hacia dónde debían de evacuarse los productos de la combustión. El RITE 2007 modificó la disposición de dejar en la fachada o patio de ventilación las salidas de los productos de la combustión para calderas a gas tanto estancas como atmosféricas. El RITE 98 permitía estas salidas de gases a fachada o a patio siempre que fueron aparatos estancos o atmosféricos de pequeña potencia. Las salidas de humo se deben de conducir hasta la cubierta del edificio. En edificios de nueva construcción y en edificios rehabilitados, cuando dispongan de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, éstas se diseñarán y se calcularán de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE 123.001, norma UNE 13.384 parte 1 y 13.384 parte 2. Sigamos con el RITE. El RITE nos dice que en los edificios de nueva construcción sin instalación térmica central ni individual se ha de colocar una preinstalación homologada para la evacuación individualizada de los productos de la combustión para aparatos estancos. O sea que si no hay instalación térmica central ni individual, debe existir este SUN o estos conductos hasta la cubierta preparados para aparatos de gas tipo C, aparatos estancos. En edificios de nueva construcción con instalación térmica, la evacuación de gases será a cubierta tanto para instalaciones individuales como instalaciones centralizadas. Y no hay más excepción. En instalaciones nuevas, en edificios nuevos, siempre a cubierta, tanto si hay calderas a gas como si no las hay. SUNES que nos sirvan, por ejemplo, estos SUNES de triple pared con una entrada de aire por la parte superior, pues son perfectamente válidos. Tiene un concéntrico exterior por donde entra el aire, penetra en la caldera y vuelven a salir los humos otra vez a la cubierta. Perfectamente válidos conforme a la normativa europea para la evacuación de los gases de la combustión de los aparatos tipo C. También se podrían dotar de conductos individuales, por ejemplo en este que he puesto en la imagen, podemos ir tomando el aire de cada planta y evacuar los gases a la cubierta, con cuidado de las posibles condensaciones en caso de no ser calderas de condensación que perjudican al ventilador. Y hay que ver también en este segundo caso la distancia de evacuación del ventilador de la caldera. Pongo ahora unas imágenes de aquello de chimeneas adecuadas y el por qué fracasaron las chimeneas de las calderas atmosféricas cuando a las calderas se le puso un medidor de tiro, un termostato en la base del cortatiro. He aquí un par de ejemplos de chimeneas mal ejecutadas. La de la izquierda se observa cómo las piezas van girándose, hay rebordes de material, etcétera, etcétera, falta de estanqueidad. En la de la derecha aún se ven los rebordes más pronunciados, las juntas de los diferentes bloques, de los ladrillos, e incluso un gran resto de material un poquito más abajo donde se ve la luz. Entonces, cuando una chimenea no funcionaba, pues se miraba a ver qué es lo que ocurría, se bajaba una portátil, una luz, y se podía ver que muchas veces era defecto de ejecución de la chimenea. Más imágenes de chimeneas. La imagen de la izquierda se ve aparecer un tubo de celuflex que no es un material adecuado para una chimenea atmosférica, incluso no está recibido, no está cerrado el paso, está en comunicación con todo el falso techo y por tanto falta ahí de estanqueidad total, posibilidad de intoxicación muy alta y materiales inadecuados. En la imagen de la derecha se observan restos de la obra, se ve ahí un tablón que se ha caído y pues nadie se ha preocupado de recogerlo.
Entonces la chimenea está obstruida por estos restos de materiales de obra. Bueno, el RITE nos decía que en chimeneas de edificios nuevos, en centrales térmicas de edificios nuevos, siempre la única solución a cubierta. ¿Qué ocurre en las reformas? Bueno, pues establece el RITE que en la reforma de un edificio que no dispone de conducto común o individual a cubierta, hay que instalar un conducto homologado a cubierta. Hemos de recordar que los sunes atmosféricos que se utilizaban, más o menos como los que se han visto en las imágenes anteriores, no son adecuados para aparatos tipo C ni aparatos de tiro forzado. Entonces, en cualquiera de esos casos, si no hay un conducto adecuado, si no hay conducto, hay que instalar un conducto homologado a la cubierta. Hay una excepción. Se permite la salida a fachada o patio de ventilación en una reforma donde se sustituya el generador existente. Si este es de combustible gaseoso, estanco hasta 70 kilovatios o de tiro natural hasta 24,4 kilovatios. En el caso de viviendas unifamiliares, o bien la sustitución de calderas por otras de bajo NOx, de clase 5. En cualquiera de estos, si se dan todas estas circunstancias, se puede sustituir el generador, se puede reformar la instalación y se puede dejar en la fachada o en el patio de ventilación. En cuanto a reformas, pues el reglamento establece unas dimensiones mínimas de los patios de ventilación. En nueva edificación ya vemos que no está permitido, da igual las dimensiones del patio. En edificación existente debemos de darle, debe de tener ese patio una superficie mínima de 0,5 por cada local que evacúe sus productos de la combustión al patio, con un mínimo de 4 metros cuadrados. Un ejemplo: un edificio donde evacúan 3 calderas a ese patio, 3 por 0,5, 1,5. Ese patio medirá como mínimo 4 metros cuadrados, en reformas, en rehabilitaciones de edificación existente. Han cambiado también las formas de los deflectores. Los deflectores antes podían no tener el cañón libre y podían difuminar los gases en la salida en cualquier dirección. Estos cañones deben de ser ahora de salida frontal y sin obstáculos, y solo se permite el deflector desviador de flujo cuando no se pueda mantener la distancia frontal a una pared. En condiciones normales, el dibujo de la izquierda es el adecuado. Distancias de seguridad en estas reformas. De la chimenea a una rejilla de ventilación o a una ventana debe de haber siempre como mínimo 40 centímetros. 40 centímetros que no es obligatorio de tener esa distancia si la salida de gases sale por encima, por aquello de que los humos se irán hacia arriba, seguirán un flujo ascendente y no bajarán o bien a la rejilla o bien a la ventana. Entonces 40 centímetros, distancia lateral o de una salida de gases que esté a un nivel inferior, 40 centímetros. ¿Cuánto sale la chimenea de la fachada? Lo mínimo posible, 3 centímetros como máximo, de un muro o de una celosía. Prácticamente vemos que solo coge la ventosa, el plafón este embellecedor que se coloca a su alrededor. Seguimos viendo distancias. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la chimenea en vez de en la fachada o en la fachada sale en un balcón, en nuestra superficie del balcón? Ya hay un obstáculo, una visera superior. Si esta visera está a menos de 30 centímetros, la chimenea hay que prolongarla hasta los últimos 10 centímetros del voladizo. Si la chimenea está a más de 30 centímetros, la chimenea se puede quedar en los primeros 10 centímetros de nuestro balcón o del balcón. Da igual que la situación sea en chimenea concéntrica o con tubos separados. En la imagen de la derecha, si estamos a más de 30 centímetros de la salida de gases, la chimenea se quedará en los primeros 10 centímetros. Si estamos a menos de 30 centímetros, la chimenea debe de salir hasta los últimos 10 centímetros del voladizo. Distancia de una chimenea a un suelo transitable con posibilidad de permanencia de personas. 2,20.
es la altura de una chimenea al suelo donde pueda haber personas, tránsito o permanencia de personas, 220 mínimo. Distancia entre dos salidas de gases paralelas. Cuando dos salidas de gases salen en paralelo, la distancia mínima será 60 centímetros. Puede ser, por supuesto, siempre mayor. Distancia mínima 60 centímetros de dos salidas de gases puestas en paralelo. Si las salidas son divergentes, esta distancia se puede reducir hasta los 30 centímetros. Distancia de la chimenea a una pared lateral donde hay una ventana. Esta distancia como mínimo será de 1 metro. En el caso de que la pared lateral no tenga ventana ni hueco de ventilación, esta distancia podrá ser como mínimo de 30 centímetros. Distancia de la chimenea a una pared frontal con ventana, como mínimo 3 metros. Si es una pared frontal sin ventana, como mínimo esta distancia será de 2 metros. Con un programa de cálculo como el de DINAC podemos calcular calderas centralizadas, calderas multientrada o salas de calderas donde hay calderas colocadas en cascada y realizar el cálculo según la norma UNE 13.384 en sus distintas partes. La 13.384 parte 1 nos dimensiona la chimenea para un solo aparato y nos hace la comprobación del requisito de presión. Comprobará que el tiro disponible en el punto de conexión entre el tramo horizontal y el tramo vertical de la chimenea debe de ser igual o mayor que el tiro requerido en dicho punto. Nos hará esta comprobación de presión y también nos comprobará que el tiro disponible en el punto de conexión entre el tramo horizontal y el tramo vertical de la chimenea será igual o mayor que las pérdidas de presión de suministro de aire de la combustión. Todos estos cálculos requieren un programa informático, puesto que son métodos de cálculo interactivos y largos. Hay que hacerle también alguna comprobación de temperatura. Este es el método que se utiliza para chimeneas que trabajan en depresión. Cuando las chimeneas trabajan en sobrepresión, las comprobaciones en cuanto a los requisitos de presión cambian. Hay que comprobar que la sobrepresión existente en el punto de conexión entre el tramo horizontal y el tramo vertical de la chimenea debe de ser igual o menor que la sobrepresión máxima disponible en dicho punto. También se comprobará que la sobrepresión existente en el punto de conexión entre el tramo horizontal y el tramo vertical de la chimenea debe ser igual o menor que la clase de presión que indique la designación del tramo vertical de la chimenea. Y la sobrepresión existente a la salida del generador debe de ser igual o menor que la clase de presión que indique la designación del tramo horizontal de la chimenea. Todas estas comprobaciones, el software del cálculo nos lo hará, como luego veremos en otro vídeo. Requisitos de temperatura. Hemos de también comprobar que se nos cumplen estos requisitos para las condiciones más desfavorables, o sea, para invierno. La temperatura de la pared interior de la caldera de la salida de humos debe de ser igual o mayor que la temperatura límite que soporta la chimenea. La parte 2 de la norma UNE 13.384 se utiliza para cuando tenemos múltiples entradas. Entonces aquí el programa de cálculo irá interactuando y hará hipótesis de cuando solo funciona la caldera del primero, o solo la del segundo, o la del primero y el tercero, y la casuística pues será mucho mayor y él irá calculando los caudales máximos de humos, presiones, temperaturas, etcétera, etcétera. Dimensionado de chimeneas. Hay dos grandes tipos de chimeneas en cuanto a calderas estancas. Una chimenea puede ser equilibrada, una chimenea es equilibrada cuando el aire y la evacuación de humos se toma de la misma cota. Por ejemplo, cuando tomamos el aire de la cubierta del edificio, en las chimeneas de triple pared, el aire baja por la chimenea, entra en cada caldera,
quema y el humo vuelve a salir por la cubierta. Toma de aire en cubierta, evacuación de aire en cubierta, chimenea equilibrada. Chimenea no equilibrada, aquella que la admisión de aire y la expulsión de gases están a distinta cota. Por ejemplo, si el aire nos entra de cada una de las plantas donde están colocadas las calderas, por ejemplo que la toma de aire la tome del patio de ventilación, la caldera del primero toma el aire del patio de ventilación y los humos lo tira por la cubierta. Pues esa será una chimenea no equilibrada. En el caso de chimeneas equilibradas se permite la conexión de 10 generadores, 1 por planta, 5 en el caso de chimeneas no equilibradas. Un caso distinto son con las calderas atmosféricas, donde se pueden conexionar en estos SUNES, son chimeneas con forma de SUN, tiene un carril de aceleración que tiene una altura de una planta antes de desviarse al tramo común, podemos conexionar 7, pero este es un caso especial para calderas atmosféricas. Veamos distintos ejemplos. Una chimenea de triple pared, por ejemplo la de la imagen, el aire nos entra de la cubierta, llega hasta la caldera y los gases salen otra vez por la cubierta. Chimenea equilibrada, hasta 10 generadores. Chimeneas que pueden ser en distintas calidades, acero 304 o acero 316, por ejemplo, para calderas de condensación. Podríamos tener una versión más económica de la anterior, una chimenea de montaje exterior. El aire lo tomamos de cada planta por unas rejillas que tiene el tubo donde apoya la evacuación de gases, tomamos el aire de cada planta y solo expulsamos los humos por la cubierta. Como el aire lo tomamos de cada planta y el humo lo tiramos por la cubierta, lo evacuamos por la cubierta, será una chimenea no equilibrada donde solo podremos conectar 5 generadores, 1 por planta. Podríamos tener una chimenea de solo evacuación, que la caldera tenga un kit de separador de flujos, el aire lo vamos tomando de cada planta y solo evacuamos los humos a la cubierta. Chimenea no equilibrada, solo se pueden conexionar 5 generadores. También, como todas, con distintas calidades de acero inoxidable según el tipo de generador. Podría ser una chimenea de doble vertical. Por una vertical entra el aire, por la otra se evacúan los humos. Estas dos verticales en la planta baja están unidas con una tubería de menor diámetro que estos conductos para que la admisión y la expulsión se ayuden una a otra. Ello es lo que nos hace que una chimenea sea equilibrada y podamos tener, como vemos, siempre más generadores conexionados. De esta manera, toma de aire en la cubierta, expulsión de gases en la cubierta, chimenea equilibrada, hasta 10 generadores de conexión. Y las calderas atmosféricas trabajan con chimeneas tipo SUN. Estas chimeneas están divididas, una parte individual, y en la conexión de la planta superior, un momentito antes, unos centímetros antes, pues echamos lo de la chimenea del piso de abajo al común y recogemos la chimenea de la planta superior. Estas chimeneas atmosféricas se calculan según la norma UNE 123.001, en tanto en cuanto estas normativas europeas no recojan este cálculo. Un programa que vemos ahora después en otro vídeo, el DINASCAL, nos permite calcular todas estas situaciones de chimeneas simplemente seleccionando el tipo de chimenea a la que deseamos calcular y dándole las potencias y diferencias de altura de una chimenea a la siguiente y de la última al remate. Un software sencillo que nos hará el cálculo según la norma UNE 13.384 parte 2, como luego veremos. ¿Qué nos dice el documento básico SI1 de seguridad en caso de incendio? Nos comenta este documento del código técnico que la resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe de mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. Para ello puede optarse por una de las dos siguientes alternativas. 1.
disponer de un elemento que en caso de incendio obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo una compuerta cortafuego. O posibilidad 2, que los elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo conductos de ventilación con su marcado de EI correspondiente, tanto interior como exterior. Distancias en los remates de la chimenea en cubierta. La chimenea debe de salir 1 metro por encima de la cubierta, del punto más alto de la cubierta, en el caso de cubiertas planas, o bien en el caso de cubiertas inclinadas, cubiertas con una inclinación superior a 20 grados, o bien mantenemos ese metro por encima del punto más alto, o estamos separados más de 2,5 metros de esa cumbrera. Si tenemos una ventana en las proximidades de la chimenea, la chimenea distará como mínimo 2 metros por su parte inferior, si sobresale por la parte inferior de la ventana, y 1 metro si sobresale por el lateral o la parte superior de la ventana. Esa es la distancia que habrá entre la chimenea y esta ventana. Por supuesto, la chimenea saldrá 1 metro por encima del remate de esa ventana. Si tenemos obstáculos en la cubierta, pues 2 alternativas. O bien la chimenea sobresale 1 metro por encima o está de separado más de 2 veces la altura del obstáculo. La distancia de una chimenea a un edificio externo, pues si el edificio está a menos de 10 metros, la chimenea sobresaldrá 1 metro por encima del remate del edificio externo, y si el edificio está de 10 a 20 metros se podrá quedar enrasada ligeramente por encima de la cota del edificio externo. En conclusión, hay distintas normativas. El documento básico de salubridad número 3, calidad del aire interior de las viviendas, que ya nos indicaba que las chimeneas debían de salir por la cubierta. El reglamento de gas, el Real Decreto 919/2006, que nos decía que lo normal es que las chimeneas salieran por la cubierta y que daba alguna excepción, que en algunas comunidades autónomas tampoco se permitía. Y tenemos el RITE en su instrucción 13413, que nos habla de chimeneas. El cálculo nos remite a la norma UNE 13.384, parte 1 para un solo aparato y parte 2 para distintos aparatos, y lo que no quede reflejado en esas dos normas se seguirán los criterios de la norma UNE 123.001. Los materiales podrán ser, según la norma UNE 1856, parte 1 o parte 2, aunque también se permiten los SUNES de obra. Pues muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición. Aquí tienen mi correo electrónico, les voy a indicar otro, jpformatec@gmail.com. Espero verles y que me escuchen en próximos vídeos. Muchas gracias.